Buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Janet Guamán. Yo les voy a hablar sobre las diferentes épocas o décadas que pasaron hace mucho tiempo. Entre ellas tenemos la década de los 40. En esta época sucedió la Segunda Guerra Mundial, que fue el acontecimiento más importante de la década. A excepción de eso, en la música se destacó mucho gracias a un ritmo llamado swing. Los jóvenes, adolescentes, lo bailaban sin parar. Era un ritmo tan contagioso que llenaba tanto a los jóvenes que se hacían festivales y todo y tanta cosa. Sin embargo, a finales de los años 40 se vio la decadencia de este género. En esta época dominaron dos grandes artistas como Bing Crosby y Frank Sinatra. La vestimenta de esos años se destacó por tener una inspiración en lo militar. La mayoría de jóvenes, chicos, adolescentes, se vestían de forma militar. Su vestimenta era como un estilo de dos piezas y metido en lo que es la cultura militar. Vamos con la década de los 50. En esta época hubo grandes cambios a nivel mundial. Era la era de la posguerra. Aumentó la prosperidad económica y se vivió avances en materia de derecho civil. Se dieron avances médicos y nuevas investigaciones tecnológicas. Para la juventud también fue una época de avances gracias a la tecnología. Los adolescentes de esta época empezaron a conocer más lo que son los avances en tecnología. A inicios de los años 50 se vivía con la música del jazz, el blues, el foxtrot, entre otras. Ellos utilizaban una ropa ceñida hasta las mujeres utilizaban faldas hasta abajo de las rodillas y zapatos de tacón alto. Vamos con la década de los 60. En el Ecuador, en esta época, entraba seriamente convulsionada, en especial con la expedición de la primera reforma agraria, que tenía cambios importantes a nivel de estructura social. En esta época se destacó el movimiento hippie, bajo las reglas del amor y la paz. Aquí los jóvenes iniciaron un movimiento hippie que llevaba el mensaje de amor y paz a las personas, aunque muchas personas adultas los veían como locos, como dementes, como desorientados. Los jóvenes adolescentes empezaron también en esta época a consumir lo que son las drogas. Cuando iban a sus conciertos, a sus bailes hippies, ellos se mantenían con alucinógenos y se drogaban demasiado. El consumo de drogas fue demasiado extenso. La sociedad trataron de mitigar un poco lo que es el consumo de drogas. En la moda de los años 60 fue emocionante y colorida, ya que aquí las mujeres iniciaron a vestirse llamativamente y con colores muy fuertes. A menudo ellas utilizaban vestido, pero en esta época en particular empezaron lo que es a vestirse con pantalones acampanados. En lo que es la música se destacó mucho lo que es la cultura hippie. Hubieron bandas y artistas muy conocidos como lo son Jimi Hendrix, los Beatles, Elvis y entre otros que marcaron huella en la época. En la década de los 70 fue para nada aburrido. En esta época prevaleció la música disco. En esta época surgió un gran pero triste acontecimiento que enlutó al mundo de la música y a los jóvenes en particular, que fue la muerte de Elvis Presley y Jimi Hendrix. Pero no olvidemos también la dictadura que se vivió a inicios con el terrorismo mundial y la revolución tecnológica. Fue un cambio para los jóvenes que tuvo un gran impacto, no solo por la muerte de estos dos grandes artistas, sino por la represión que empezaron a vivir con las dictaduras. En lo musical y en la moda, empezó con el pop, el rock, el funk, el soul, que hay otros más, pero estos fueron los que más sonaron. En esta época se recordaba siempre por los cambios políticos y los cambios sociales que marcaron época. En la moda
La moda empezó con una moda retro, prevalecieron los pantalones acampanados, la ropa ceñida al cuerpo, el cabello largo para hombres y el cabello largo para mujeres. En la época de los años 80, en esta época se vivieron grandes acontecimientos para el mundo entero. Empezó la tensión de la Guerra Fría, el terrorismo, la existencia del SIDA y otras grandes tragedias, pero también fue una época de grandes avances, descubrimientos tales como el primer PC, el inicio del Internet. También fue una época para la música y surgieron grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, entre otros. La música de los años 80 se consideraba como la época dorada de la música. Los jóvenes de esta época vivieron grandes cambios en la sociedad, la tecnología. Esta época marcó un icono en la música para los jóvenes que les encantaba mucho la música disco. Vestían con ropas coloridas. En esta época empezó a vestirse la gente, los jóvenes en especial, con ropas un poco más holgadas, un poco más flojas y con colores vibrantes, llamativos, tanto en hombres como en mujeres. En la década de los 90, en esta época tenemos la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética. Esta fue la época conocida como la posguerra. Algunos hablan del fin de la historia. En esta época los jóvenes se destacaron más en lo que es la tecnología. Los jóvenes de esta época se acercaron más al internet, a los celulares, a cosas tecnológicas que marcaron sus vidas y sus épocas. En la música de esta década se destacaron mucho el pop latino, la electrónica. Entre ellos tenemos artistas que marcaron o dieron el inicio de todas estas culturas musicales como Ricky Martin, Snoop, Lou Bega, Madonna, entre otros grandes artistas y músicos que empezaron con lo que es este tipo de músicas. Y vamos en el siglo XXI, a inicios del siglo XXI, se caracterizó por el avance de la digitación y el control de la información a nivel global. A esta época se la denomina la época de la información y la tecnología. En esta se fusionó también en lo musical el pop y el hip hop y el R&B. En esta época los jóvenes tenían más acceso a lo que es la tecnología. Nuevos avances tecnológicos ayudaron mucho a implementar a la educación, lo que es más fácil acceder a información vía internet. Pero también cabe recalcar que en esta época se empezó a perder mucho lo que son los valores, lo que es el estudio en sí de ir a leer un libro en una biblioteca, ya que ahora los jóvenes se han metido mucho en lo que es la tecnología y se han olvidado mucho de leer o de saludar, de los valores en sí. Bueno, mi apreciación acerca de todo esto, de las diferentes épocas que hemos vivido, es que antes, desde los años 40 hasta los años 60, había una represión, no teníamos la libertad de expresión, por así decirlo. Se desconocía muchos temas que eran tabú, no se los podía nombrar porque en esas épocas era considerado como algo impuro, por ejemplo, la pubertad, la menstruación, cosas así para los adolescentes. Pero ahora en la actualidad hay demasiada información al respecto de eso, que es algo bueno, positivo. Pero lo malo de esta época del siglo XXI es que los jóvenes se han sumido tanto en lo que es el internet, que se han olvidado de sí mismos, de conocerse, de salir, de explorar. Cabe recalcar también que es un poco más peligrosa esta época porque hay más robos, hay más delincuencia. En los años 40 hasta los años 70 era muy baja el nivel de delincuencia. Esa es mi apreciación, espero les haya gustado mi intervención. Muchas gracias y hasta luego.